palabras y de verdad que hacen justicia y reconocimiento a todos los colegas autores de cada uno de los capítulos de este libro. Ya Aleida hizo una descripción muy sucinta y muy detallada de cada uno de los apartados que contiene el libro. Ya no es necesario relatarlo tan a detalle otra vez. Sin embargo, sí quisiera destacar principalmente que este libro pues, es una suma de voluntades. En nuestros días, hacer un producto impreso implica mucho trabajo. La industria editorial pues, se encuentra en crisis, entonces, aunque se recopile una gran cantidad de material valioso, pues no es tan fácil poderlos publicar. Entonces, lo más común es que circulen en formato electrónico. Por eso es que, como bien lo mencionas, existe la versión en formato electrónico que será divulgada para toda la población que desee acceder a este material a través de el INTA. El instituto tiene una página de internet especializada en donde ustedes pueden ingresar en el apartado de publicaciones y ahí se puede descargar este libro. Entonces es una suma de voluntades individuales por cada uno de los autores que participaron en este texto, pero también de instituciones, entre ellas la red SCLIM, la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, en donde pues colaboramos investigadores tanto de la física, la meteorología, la hidrología y algunas ciencias sociales e incluso también humanidades. Somos menos los de humanidades y ciencias sociales, que en su mayoría el 80% son físicos. Sin embargo, nos lo hemos llevado muy bien, hemos dialogado muy a gusto, nos escuchan, nosotros también nos escuchamos a ellos y se han tenido hasta ahora muy buenos productos. Este libro también ha sido apoyado por quienes han sido representantes de la red SCLIM en su momento, entre ellos el doctor Juan Manuel Rodríguez Esteves, y que inició las gestiones para esta publicación, y actualmente el doctor Carlos Wells, que es nuestro representante, investigador de la Universidad Veracruzana. Entonces, este libro también es interesante porque cada uno de los capítulos que están en el libro son productos de investigaciones, y esas investigaciones en su mayoría fueron financiadas por instituciones como el CONACYT u otras instituciones, y entonces pues son productos realmente realizados con un rigor académico, un rigor científico muy bueno, en donde vemos tres temas, ya lo mencionaba un poco Aleida de manera muy clara: el asunto de las políticas públicas en un primer apartado, luego el apartado del monitoreo y después el apartado de la participación de la sociedad. Y se encuentra uno ahí datos en general y en lo particular interesantes, tales como hay un artículo sobre políticas de prevención de desastres realizado por Ucrania López y Ana Silvia Travieso, donde se hace de manifiesto, por mencionarles un dato, que en los estados donde se aportó mayor cantidad de millones de pesos durante el año 2009 y posteriores para obras de prevención de inundaciones, justamente son los estados donde más se han presentado inundaciones en ese periodo. Entonces, este tipo de datos nos ayudan a reflexionar qué fue lo que se hizo mal o cómo fue que se realizaron esas obras, porque ya sabemos que parte de las obras públicas pues se realizan principalmente con un interés político en ocasiones, ¿sí? Y que pocas veces participan especialistas en gestión de riesgos y desastres, en la planeación, en la ejecución, etcétera, de las obras públicas. Entonces, datos como estos son bastante relevantes. Nosotros en los estados de Sonora y Tabasco, donde se presentan de manera recurrente inundaciones, pues son también estados donde reciben mayor cantidad de millones de pesos. Y luego también vemos cómo la problemática de los fenómenos hidrometeorológicos, en sintonía nuestro país con el mundo, pues comparte ese tipo de vulnerabilidad ante esos fenómenos. O sea, a nivel mundial, los fenómenos hidrometeorológicos, en particular las inundaciones, están asociadas al mayor número de desastres. Y en nuestro país también.
Actualmente estamos teniendo una situación de contingencia, una crisis en Nayarit, después de las inundaciones que se presentaron hace un par de semanas, cerca de 12 o 13 días, y hasta la fecha lo que vemos ahí pues es población que está muy desesperada porque precisamente no se ha llevado la ayuda necesaria y porque las políticas públicas en materia de atención a emergencias ya no están funcionando. Entonces estamos en una coyuntura en la que se presenta este libro con datos muy relevantes sobre la participación de las políticas públicas en la gestión de riesgos y desastres. Ocurren estos eventos muy representativos, como sucedió el año pasado del 2017, con las tormentas también inundaciones, y ahora este año también se presentan. Solamente que en este año, pues todos sabemos que estamos viviendo un periodo de transición política, y esa transición también es parte de una vulnerabilidad política, porque muchos de los funcionarios que debieran estar en pleno ejercicio, pues en realidad están esperando a ver si les van a dar trabajo o no, y en realidad quienes debían estar en labores operativas no lo están realizando en este momento, ¿no? Entonces se presentan situaciones que son muy lamentables, pero regularmente están ancladas a la política. Entonces es un aspecto interesante para destacar. Y también, bueno, este libro es parte de esos esfuerzos que han realizado varios colegas, entre ellos Jesús Manuel Macías, Luis Urbina, Garza Salinas, en donde realizan publicaciones en donde se recopila la opinión en distintos artículos de diferentes especialistas. Y eso en México no es muy común. En el extranjero sí, varias editoriales, Springer, Routledge, están publicando compilaciones de trabajos que muestran la problemática de manera global. Pero en nuestro país de verdad es poco común encontrar este tipo de publicaciones especializadas y escritas con un lenguaje accesible para todo el público. O sea, también no quisiera que se entendiera como que es un libro científico solo para científicos. No lo es. Nosotros como autores esperamos que este libro sea muy leído por la sociedad y principalmente por esos tomadores de decisiones o esos planeadores de políticas públicas en materia de gestión de riesgos y desastres. Afortunadamente en nuestro país tenemos ya estudiantes egresados de licenciaturas, maestrías, doctorados en el área, y seguramente a ellos les será un material de consulta obligada por la gran cantidad de textos importantes que se presentan aquí, pero también ojalá que la sociedad los consulte. En ocasiones la sociedad nos pregunta, bueno, es que nos hace falta información, no sabemos dónde encontrarla. Bueno, este es un recurso, es este libro que se llama Desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Lo pueden googlear en internet, les va a aparecer la liga en el formato electrónico y descargarlo para que se den cuenta qué situaciones se presentan en los contextos naturales en donde se desarrollan nuestras sociedades en distintos lugares del país. Como bien lo mencionabas, cubre tanto la península de Baja California como la península de Yucatán y también algunos de los estados al interior de nuestro país. Entonces, queda aquí mi agradecimiento por sus palabras a los comentaristas. De verdad les agradezco mucho, creo que son bastante justos con el trabajo que han realizado los colegas, y por supuesto quiero agradecer a mi colega Joel Audefranc, que ha sido un excelente anfitrión en este texto, que como todos los libros requiere de mucho esfuerzo, dedicación, revisiones, tener que rechazar textos que se presentaron porque no contaban con los criterios que estábamos estableciendo, pero finalmente creo que se tiene una buena selección. También agradecer mucho al comité científico editorial que realizó un trabajo de revisión de cada uno de los textos con este método del doble ciego que permite imparcialidad y una crítica muy precisa a cada uno de los textos. Eso asegura la calidad del producto, del texto, y también la pertinencia, ¿no? La actualidad de lo que se está presentando. Contienen información muy reciente, van a encontrar datos muy actuales, y entonces eso también es una parte muy particular de la obra. Entonces, muchísimas gracias por su atención, de verdad, les agradezco mucho el favor de su atención, y esperamos que sea leído también por ustedes este texto. Muchas gracias, de verdad. Bueno, entonces estamos
también agradezco mucho a los comentaristas por sus comentarios. Sí, espero sí, resaltaron bastante elementos bastante destacados del libro. Hay un punto que quería comentarles antes que pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Y hay un punto, por ejemplo, la red SCLIM es una red CONACYT. Ya se mencionó que es una red pluridisciplinaria. Esta red tiene cinco temáticas. El libro no refiere a todas, pero se refiere a varias de ellas. La primera es la cuestión del monitoreo, base de datos y diseminación de información. Hay algunos investigadores, meteorólogos en particular, que ellos construyen las bases de datos. Nosotros, como historiadores, antropólogos o arquitectos, utilizamos las bases de datos, pero no las construimos. En cambio, hay varios investigadores que sí las construyen. Quiero resaltar eso, que es un elemento importante de la red. La segundo grupo es diagnóstico y análisis de procesos. Ahí sí estamos también nosotros que efectuamos diagnósticos de situaciones a nivel local en particular, pero también los meteorólogos efectúan diagnósticos también y analizan los procesos de cambio, precisamente de cambio climático. Hay algunas diferencias si revisamos la literatura en cuanto a cambio climático. No todos los investigadores están de acuerdo. No hablo de los negacionistas, ¿no? Hablo de los que han trabajado realmente sobre el cambio climático, tal como los investigadores que están en el IPCC. Y si revisamos los documentos del IPCC que nos sirven de base es a nivel global, no es a nivel local, pero son muy prudentes en cuanto a sus conclusiones. Pero en la literatura sí hay algunas discrepancias sobre estas cuestiones de los efectos del cambio climático, inclusive en los diferentes fenómenos del Nilo. El tercero grupo, ellos es pronóstico, meteorológicos y prevención de desastres. Ahí están básicamente los meteorólogos, que ellos sí hacen pronóstico. Yo me acuerdo de hecho una reunión que tuvimos en Red SCLIM, creo que estabas tú, Raimundo, y un meteorólogo nos preguntó a nosotros, antropólogos, ¿cómo ustedes no hacen pronósticos? No hacemos pronósticos. Eso revela que nos falta, y también ellos y nosotros, trabajar juntos, porque no sabemos lo que hacen los demás y qué métodos utilizan realmente. Bueno, sabemos que hay predicciones meteorológicas, pero ¿cómo lo hacen? ¿Con qué instrumento utilizan? Nosotros pues ni lo sabemos. Eso se me hace relevante para futuras investigaciones donde tendríamos que trabajar juntos. El cuarto grupo, que es modelación climática y análisis de procesos físicos, ahí también están especialistas de medio ambiente, meteorólogos, hidrólogos también, que trabajan todas estas cuestiones de modelación climática, hacen modelos de previsión del clima de los procesos de cambio del clima, precisamente. Ahí nosotros como ciencias sociales estamos un poco cortos en eso porque no tenemos los métodos para eso. Y hay realmente pocos trabajos comunes donde pueden trabajar juntos hidrólogos y arquitectos y antropólogos. El último grupo, que es políticas públicas y estrategias de comunicación, ahí está bastante representado en el primer capítulo del libro, primera parte.
Y ahí están también los otros antropólogos arquitectos en estos grupos, en este grupo. Pero eso nos revela un poco lo que nos falta hacer. Nos falta trabajar juntos. El libro da una impresión que todo este trabajo ha sido hecho juntos, pero no tanto. Realmente son capítulos que cada grupo de investigadores han hecho. Y después han sido evaluados, como decía Raimundo, pero no es fruto de trabajo conjunto entre gente de disciplinas similares, realmente. Hay algunas excepciones en los artículos, cuando ven de dónde vienen los investigadores, ahí empezamos a ver algunas prácticas de investigación pluridisciplinaria. Eso es lo interesante. Y yo creo que la meta, inclusive para RESCLIM, es, de hecho la RESCLIM nos incita siempre, en función de las convocatorias que hay, de presentar propuestas en forma conjunto de parte de diferentes disciplinas. Y eso nos falta, inclusive en la ESIA. En la ESIA tenemos ya una cierta pluridisciplinariedad. Tenemos antropólogos, arquitectos, ingenieros también, que da tal vez la riqueza de la ESIA, pero no tenemos, creo, historiadores. Alzan la mano, no creo. Geógrafos sí, tenemos estudiantes geógrafos, eso sí, pero no tenemos profesores geógrafos. De hecho, en esta disciplina trabajan muchísimo la cuestión de riesgos. Tenemos colegas en otros países que son geógrafos y que trabajan los mismos temas que nosotros, de hecho. Y es eso que quería mencionar. En este esfuerzo del libro es un esfuerzo, digamos, de presentar un cierto trabajo pluridisciplinario, digamos. Pero no es fruto de un proyecto común, tampoco. Es solamente el fruto de una red. De hecho, todos los autores, los coautores, son miembros de la RESCLIM. Fue el criterio que hicimos. De hecho, fue buen criterio, eso nos permite que la RESCLIM lo financiara. También hay intereses ahí, pero finalmente respeta bastante los lineamientos de la red. Bueno, entonces creo que ahora podríamos pasar a una sesión de preguntas. No hay micro en la sala, no, pero... Se oye, ¿no? Se oye tal vez, sí, hablan fuerte. No todos al mismo tiempo, Bueno, entonces, Ricardo. Felicitarlos por el esfuerzo, habrá que leerlo, ¿no? Sí. Porque pues, así no hay mucho, ¿no? A mí me llaman la atención algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo que están en discusión ahorita, ¿no? Ese concepto tan criticado y tan frágil de la resiliencia, que incluso está en la ley, en la legislación, hasta de los asentamientos humanos, y que ha sido sumamente criticado, ¿no? Prácticamente desechado por los problemas que causa a la hora de hacer diagnósticos y prospectiva. También me llama la atención, por lo que oí, ¿no? Habrá que verlo, la situación de la prevención, que ha sido un fracaso, ¿no? En términos generales, ¿no? A pesar de la legislación y la normatividad para la prevención de riesgos, ha sido muy poca, ¿no? Y esto genera que, como van cambiando las condiciones, pues la cuestión reactiva, la atención de los desastres, lleva la ventaja, ¿no? En términos generales. Pero como las condiciones van cambiando,
pues eso prácticamente, por lo menos en México, en muchos lados, se ha convertido en un negocio escandaloso, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en términos de riesgos hidrometeorológicos, pues se hacen obras que no resuelven nada en lugar de invertir en prevención. O sea, las obras no son preventivas, o sea, a lo mejor mitigan algunos elementos, y sobre todo si las hace comunicaciones y transportes, ¿no? Generan más riesgos. En fin, la cuestión es que habrá que ver con los autores cómo lo plantean estos temas, y la otra, la expectativa, ¿no? Porque pues, una cosa es escribir un libro en términos de estas experiencias de investigación de trabajo, y otra cosa es ver cómo está operando en la política, ¿no? El hecho de que ahora ya sale de Protección Civil de Gobernación, pasa al parecer a seguridad pública, ¿no? O sea, vamos a estar peor, ¿no? Dependiendo de policías, ¿no? Toda esta dinámica de discusión, porque no es nada más la cuestión de las políticas públicas en términos de la organización, sino cuáles son las instancias de ubicación más pertinentes en materia de prevención de riesgos, ¿no? Entonces yo creo que el libro puede documentar bastante bien esta problemática y moverla pues a los análisis, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Muchas felicidades por el esfuerzo. Al menos ya lograron el objetivo contigo de que quiero leer, ¿no? Me gustaría saber si adentro del texto hay algún trabajo que lleve a la reflexión respecto de la participación ciudadana en asuntos de riesgos hidrometeorológicos, que no sea lo que ya conocemos, que es pues, el ABC de lo que dice la ley y tal, ¿no? Sino que sean expresiones de la ciudadanía, que sean procesos sociales integrados, etc. Y si la hubiera, si ustedes han reflexionado, o alguno de los autores han reflexionado respecto a el sistema de protección civil que está burocratizado, y que algunos, yo entre otros, alguna vez lo compartimos con Joel, hemos pugnado porque cada vez menos, porque ya nos cansamos también, porque haya un aspecto ciudadano en el sistema que no esté burocratizado. Entonces, si tienen algún comentario al respecto, lo agradecería mucho, y de todos modos eso no quita que, si no existiera, que podamos, si podemos tener libro ahora para que nos dejen, ¿no? Gracias. ¿A quién se lo doy? Aquí. Mientras contestamos, ¿Mientras le piensa? No, yo nomás te voy a ayudar. Sí, para tratar de contestar a tu pregunta, yo creo que eso hay algo en la tercera parte. No es exactamente de participación, algo de participación que no está institucionalizada, precisamente. En el trabajo que hicimos en Yucatán, con la maestra Cabrera, sí nosotros trabajamos con encuesta con los pescadores que tenían precisamente conocimiento local para prevención en este caso, de huracanes. Y ahí es un elemento interesante del conocimiento local, lo que dicen el local knowledge. Eso hay muchos artículos en varios países que tratan de eso, el conocimiento local en situaciones de potencial, de amenazas, de riesgo, de huracanes, etc. Eso hay bastante trabajo sobre eso. Y es muy curioso, eso lo vimos en una reunión de REDSCRIM, precisamente. Había algunos funcionarios que estaban invitados y platicaron eran funcionarios del sistema de protección civil y
yo les hice una pregunta en ese sentido y curiosamente no me entendieron. No entendieron la pregunta. La pregunta era si han tenido la ocasión o la oportunidad de tomar en cuenta los conocimientos locales en materia de prevención. Porque Protección Civil no tiene su sistema y avisa a la capitanía del puerto porque va a haber un huracán, así funciona. Pero los pescadores lo saben desde antes, porque tienen otro conocimiento. Y esta pregunta no me la entendió y contestó cualquier cosa. Y otros investigadores me dijeron que sí es normal, ellos no pueden entender eso. Le han pasado lo mismo en otras circunstancias. Entonces, hay que ver, precisamente es el problema de la institucionalización de la prevención, ¿no? Que no toma en cuenta otros conocimientos, ¿no? Lo poco que hemos descubierto, pues es un elemento, pero hay mucho más, ¿no? Que habrá que descubrir en otras circunstancias, ¿no? En particular para los eventos hidrometeorológicos, ¿no? Que hay indicadores a través de las plantas, los animales, etcétera, que son indicadores que no están tomados en cuenta, ¿no? Y la gente precisamente no es que participan, no, es que ni siquiera participan, pero sí saben, ¿no? de estas cosas, en particular en el mundo maya, ahí en Yucatán, ¿no? Y yo creo que, y también yo creo que tú también en el mundo has participado en eso. Sí, muy bien, muchas gracias, Joel. Yo creo que a los dos colegas que hacen las preguntas, en el momento que lean el libro van a encontrar diálogo e interacción con esos cuestionamientos que están formulando. Ahorita el doctor Ricardo me hizo recordar una contribución que hicieron unos colegas de la Universidad de Veracruz, en donde ellos analizan el perfil de los funcionarios que están recibiendo la capacitación para la atención ante efectos del cambio climático. Y entre unas de los resultados que obtuvieron es que los funcionarios de primer nivel que encabezan las dependencias que están involucradas en la atención al cambio climático, ellos no asisten a los talleres, a la capacitación, mandan a otras personas que trabajan en el mismo departamento y las personas que asisten no tienen el perfil para entender el tema. Entonces son técnicos, son licenciados en distintas cosas y tampoco les interesa mucho el tema. Entonces existe en el discurso, ¿sí?, político un trabajo de interacción con la sociedad, con los grupos a través de las dependencias, pero quienes encabezan las dependencias y quienes están en las dependencias pues no tienen ni el perfil, ni acuden, ni se capacitan, ni en realidad está funcionando esto. Entonces eso ayuda en parte a entender pues parte de la problemática que estamos viendo y que se está exacerbando y que no encontramos cómo retrocederla, ¿sí?, porque pues no contamos con el personal adecuado. Esa sería una de las razones. Y luego también a la siguiente pregunta, en el caso del capítulo que publiqué con relación a Baja California Sur, realicé una investigación acerca de las prácticas ancestrales que la población ha utilizado para alertamiento ante huracanes. Y entonces fue posible hacer una identificación plenamente de esas prácticas, primero, que utilizan para identificar el fenómeno natural con días de anticipación, a través de cambios de temperaturas, a través de las características de las nubes, del comportamiento del mar, porque ese conocimiento para esos añosos o esos viejitos que saben de esas características del entorno ha sido muy importante. En la juventud de ellos, cuando salían al campo, pues no sabían, nadie les avisaba que iba a venir un huracán. Entonces ellos tenían que valerse de todo el conocimiento del entorno para saber lo que les iba a ocurrir en el campo, porque no tenían tiempo para regresarse rápido a sus viviendas y protegerse. Entonces cuentan historias muy interesantes, con evidencia que para algunas personas pudiera ser incluso resultar risible, ¿no?
cuesta mucho trabajo creer que ese tipo de práctica pueda funcionar, pero para estas personas les ha funcionado mucho tiempo. Una de ellas, por ejemplo, es que identifican el paso de los pájaros chubasqueros, dicen ellos. Del mar pasan por el pueblo y los pájaros se refugian en las montañas, ¿no? Y van graznando. Entonces las personas ya saben que cuando las aves se alejan del mar hacia la montaña es porque van a protegerse. Y le llaman literalmente pájaros chubasqueros, porque ellos, si ustedes les preguntan en Baja California, oiga, ¿cuántos huracanes les han impactado aquí? Y ellos dicen, huracanes ninguno. Dicen, ¿cómo? Si es una de las penínsulas que han sido más impactadas por huracanes según las estadísticas. Lo que pasa es que ellos denominan chubasco, ¿sí?, al huracán que trae mucha lluvia y que pasa muy rápido, como el caso de Odile, y llaman temporal al huracán que pasa muy lento y deja muchísima precipitación. Entonces ellos no le llaman huracán, ellos le llaman chubasco temporal. Entonces cuando les dice uno, ¿cuántos chubascos han impactado? Incontables, ¿no? Ahí sí pueden darnos testimonio. ¿Y cómo lo han enfrentado? ¿Cómo los han identificado cuando no había protección civil ni alertamiento? Pues a través de medidas muy naturales, ¿no? Incluso la salida de los cangrejos azules que salen del arroyo y atraviesan el pueblo y pasan por las calles y la calle se llena de cangrejos, es un aviso de que está disminuyendo la presión. Los cangrejos seguramente lo perciben, salen del arroyo porque se va a inundar, y después de que pasa la precipitación, pues el arroyo San José incrementa de manera muy alarmante. Entonces ya no voy a spoilear más el capítulo para que lo lean, les va a parecer interesante este tipo de hallazgos, que son científicos, que son populares, que son prácticas que han estado presentes a lo largo de muchas generaciones. Desafortunadamente ya el conocimiento de los jóvenes pues ya no atiende mucho a este tipo de manifestaciones. Y ya con un chascarrillo, en una entrevista a don Héctor Green, que era el meteorólogo tradicional de San José del Cabo, yo le pregunté un día cómo le hacía para saber cómo iba a venir el temporal, y él me dijo, mire, yo volteo a ver el piso y si veo que las cachorras, o sea las lagartijas, y se andan por afuera, es que el temporal viene benigno. Pero si ve usted que no hay cachorras en el suelo, en el desierto, es que ya se escondieron, ya se taparon, es porque viene el temporal muy fuerte. Dice lo mismo con las gallinas. Las gallinas, si usted la mete a su casa y la gallina terca, si usted la saca de la casa y ella se regresa y se mete debajo de la hornilla, la saca y se vuelve a meter, es que la gallina está esperando un temporal o una tormenta muy intensa. Dice, pero tenga cuidado. Dice, tienen que utilizar las gallinas del campo porque esas sí saben. Las gallinas blancas son como los estudiantes de universidad, no saben nada. También se encuentra uno con este tipo de genialidades populares. ¿Alguien más desea? Sobre la cuestión de resiliencia que decías, las dudas que tenías, sí, cierto, la resiliencia, nosotros una vez, el término está ahora, hay muchos abusos, porque se habla de ciudades resilientes, etc. Eso es imposible. Gustavo Muchacho nos hablaba de resiliencia en el tema del desastre, pero era mucho más estricto, hablando de la posibilidad de daba siempre la imagen de la telaraña, que cuando se destruye una telaraña, la araña tiene resiliencia porque puede reconstruir la tela, ¿no? Esa es la imagen. Entonces una comunidad podría ser resiliente en el sentido que puede regresar al estado anterior, antes del desastre. Pero hasta ahí, por ejemplo, en el caso del sismo de octubre 2017, en la Ciudad de México, en general, no podemos hablar de resiliencia así, o sea, no tiene sentido. Hubo resiliencia en algunos sectores que fueron una respuesta inmediata, como la compañía de luz, que bastante rápidamente pudo volver a conectar, y la telecomunicación. Pero en materia de vivienda no hay ninguna resiliencia, ¿no? Entonces todavía hay gente que espera su vivienda, o sea, un año después. Entonces, creo que hay muchos abusos cuando se quiere decir ciudad resiliente. Una ciudad no puede ser resiliente, algunos elementos pueden ser resilientes. Puede haber una comunidad a nivel local resiliente, podría ser, pero hablar
de residencia así en general, yo creo que es un abuso y no tiene, para mí no tiene ningún fundamento ni científico ni nada. Es eso, para contestar un poco. Ahora, otra pregunta. Pues, en primer lugar, felicitarlos, Joel, Ray, y a todos los autores, a todos los que participaron. De verdad, muchas gracias porque además de que los apreciamos mucho, reconocemos su enorme capacidad y, por supuesto, sabemos que el país necesita incrementar sus conocimientos y sus capacidades. Pero yo he venido reflexionando sobre algunos aspectos. Yo he sido servidor público por muchos años y también he trabajado pues, estudios de posgrado y veo que hay muchas piezas que se han construido a partir del Sistema Nacional de Protección Civil, entendido como sistema, no como coordinación o como ente nada más administrativo. Ha construido mucho. Tenemos normas, tenemos conocimientos, tenemos universidades, licenciaturas, maestrías, doctorados, muchos colegas dispuestos, hay fondos, hay muchos elementos. Sin embargo, pareciera que no se ha encontrado el hilo que permita que este sistema se integre, opere, funcione y sobre todo obtenga los resultados que son reducir daños y reducir pérdidas. Yo tengo la idea de que para tomar estas decisiones, porque he estado sentado en el espacio donde tomas decisiones, tienes que tener la capacidad o la habilidad de por lo menos ser capaz de entender, decidir y actuar en cinco dimensiones. La primera de ellas es comprender lo que pasó, es decir, ser capaz de hacerle este análisis forense a los desastres, a las emergencias que han ocurrido en el contexto de tu responsabilidad. Segundo, ser capaz de entender por qué pasó. Y ahí hemos avanzado muchísimo, sabemos qué pasó, por qué pasó. Pues existen modelos, presión, liberación, modelos de acceso, vulnerabilidades globales con todos sus componentes, todo esto. Otro elemento que uno tiene que tener presente cuando está sentado en la silla es qué está ocurriendo. Y aquí tienes que tener claro el contexto, los actores, las oportunidades, todo esto. La otra es, la cuarta dimensión tiene que ver con qué va a ocurrir en el corto plazo o en un plazo razonable de análisis. Y la más difícil de todas es qué demonios hago con todo este cóctel de elementos. Entonces, me llama mucho la atención y por supuesto lo vamos a leer inmediatamente, el libro, esta parte del perfil de las personas que deben de estar ahí. Lo digo sin que sea una justificación, sí es muy difícil, sobre todo cuando no construyes modelos que te permitan identificar, al menos que tienes la obligación de comprender, decidir y resolver. Eso creo que es muy lógico. Pero en tema de riesgo tenemos que comprender lo que pasó, por qué pasó, lo que está ocurriendo en este contexto, en esta coyuntura, lo que va a ocurrir en los próximos años y cómo debemos actuar y transformarlo, ya sea en proyectos, programas, políticas públicas, planes de gobierno, ¿no? Entonces, no sé si, ya me alargué mucho, si en el contexto de este libro vamos a encontrar piezas que nos ayuden a juntar, a amalgamar esto que comento. ¿Alguien más desea? ¿No? Pues yo agradecerles prácticamente Ernesto Duque de la Red Universitaria de Atención y Prevención de Desastres, la UNIRED, y comentaban la cuestión de cómo le entra la población, la gente. Pues aquí está un ejemplo, ¿no? Nosotros, las universidades, pues tenemos con muchas limitaciones, ¿verdad? Mucha participación. Y el perfil, para mí también me parece muy importante. En un cambio de gobierno hace 12 años, el ejecutivo Humberto Moreira desorganizó allá los elementos forestales, perdimos 18,000 hectáreas, siendo que Coahuila únicamente tiene el 3% de área boscosa, que significa la recarga de nuestros acuíferos del estado. Entonces, ese pequeño gran descubrimiento
12, 15 horas que entraron tarde, hizo un desastre. Y luego el cambio climático y la variabilidad del clima, hay un aspecto social, sociológico, no sé, que también es muy difícil de entender. Por ejemplo, hoy tuvimos mucho frío, llamé a la casa y están 6 bajo cero. Y bueno, me fregó mis 4 rolitos de manzana que tengo, ya porque no había entendido la hoja. Pero el año pasado se acabó toda la producción de manzana por una helada tardía. Entonces ahí el conocimiento que ellos tienen no les sirve. Bueno, eso no es problema, a lo mejor dentro de 2 años hay cosecha y es una zona manzanera. El problema que nadie midió ni nadie le quiere entrar es que ahí se quedó toda una población en el campo que ya no van a tener trabajo en 2 años, ya no van a estar aquí. Bueno, gracias. Muy bien. Atendiendo al cuestionamiento que hace Luis, es un proceso bastante complejo en todo el accionar y la participación de las autoridades. Sin embargo, hay indicadores que cuando quedan plasmados en un artículo, un documento, empiezan a perder vigencia en el momento que se publica, porque bueno, luego se tiene que actualizar esa información con base en las coyunturas que se están realizando. Pero quiero mencionar unos datos muy precisos. El periódico Milenio hace cerca de mes y medio publicó que del total de los municipios que existen en el país, solamente el 30% de los municipios cuentan con reglamentos de protección civil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Operativamente, las unidades de protección civil no tienen ese marco para resolver las problemáticas que se les presentan, no tienen criterios claros para actuar, para relacionarse con la sociedad. Es un indicador. Otro indicador muy preciso y muy actual. En esta coyuntura de transición política en la que nos encontramos ahorita, algunas unidades estatales de protección civil enviaron un oficio a las unidades municipales de protección civil para retirarles todo el equipamiento que tenían en comodato. O sea que la mayoría de las unidades municipales de protección civil no cuentan ahorita con radios, ni camiones de bombeo, ni equipo para atender emergencias. Si en este momento se presenta un desastre en algunos lugares del país donde se aplicó esa medida, las unidades municipales están imposibilitadas para participar con el equipo adecuado. ¿Por qué? Porque tienen que esperar a que termine este periodo de transición para que las unidades municipales vuelvan a solicitar por oficio ese equipo que necesitan para trabajar y hacer eficiente su labor. Entonces, ¿de quién depende ahí? ¿De la sociedad? No, es una medida política que tiene que solventarse, tiene que solucionarse, y eso no lo soluciona la sociedad, lo solucionan los tomadores de decisiones, los funcionarios, y ellos son los que tienen una gran responsabilidad en estos procesos. Entonces sí es importante la atención, la respuesta, ver qué va a suceder, etc. Pero hay escenarios donde tenemos indicadores muy precisos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Algunos de ellos están aquí documentados en estos textos. Más que crítica, también el libro no es una piñata, donde la piñata están los funcionarios públicos y se les da por todos lados. No es el caso. O sea, el libro contiene algunos artículos donde se tratan esos temas, estas relaciones con políticas públicas, pero al final de cada artículo hay una serie de propuestas muy específicas en función de lo que se analizó. Entonces, en ese sentido, el libro es bastante útil para ver cuál es la problemática y también cuáles son las posibles opciones que se proponen para solucionar el problema, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Y digo, ojalá que lo lean. También quisiera aprovechar ya el micrófono cerrando esto para agradecer a ustedes que están aquí presentes, pero también a quienes nos siguen virtualmente ahora por las benditas redes sociales, entre ellos los compañeros de Epicentro Radio que nos conceden el favor de su atención y que nos permiten transmitir en varios países de Latinoamérica y por supuesto de todo México, y también la página del Politécnico Nacional que está transmitiendo también de manera virtual esta presentación. Entonces, muchísimas gracias a todos que están presencialmente y virtualmente. ¿Gustan agregar algo más ustedes? Creo que sí. Si no hay más preguntas, inquietudes, no podemos hacer predicciones metodológicas,
pero esos son los colegas también colegas de redes que lo hacen, pero nosotros no. Aquí presentes no ponemos a hacer predicciones. Si nos preguntan qué tiempo va a ser mañana, no sabemos. ¿No tienen otras inquietudes? ¿Sí? Por parte de los estudiantes también, Bueno, nada sobre Juan Carlos Servizo, estudiante de la SPK Machaco. Estoy haciendo mi maestría, estoy haciendo bastante trabajo. Ahorita que comentaban de estas cuestiones multidisciplinarias que pues deberíamos trabajar todos en conjunto, México, por lo que he visto, no he estudiado al respecto, tiene una cuestión muy arraigada de pertenecer a algo. Por ejemplo, una vez que yo terminé la carrera, cuando yo decía soy ingeniero arquitecto, la gente me veía raro. Decía, ¿cómo ingeniero arquitecto? No, o sea, ¿eres arquitecto o eres ingeniero? Y por ejemplo, ¿no? Ahorita que comentan también en redes sociales, se puede ver o percibir que se dedican a echarse, como decir, mi carrera es mejor que la tuya, ¿quién estudió, no sé, por decir, el diseño gráfico? Ay, pues se pueden insultarse ahí de que apenas tienes para comer, no haces nada, bla, 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 ¿no? O cuánto te pagan y todo eso. Entonces, ¿cómo poder hacer esa unión profesional para poder trabajar todos en conjunto con un fin de pues, lograr algo bueno, ¿no? Como en este caso, pues, hacer predicciones, que también los arquitectos pudieran trabajar, en este caso con meteorólogos, y poder hacer arquitectura que vaya acorde a o diferentes cuestiones, ¿no? Esa es mi duda. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que para que puedan trabajar juntos es a través de temas. Por ejemplo, los arquitectos que trabajan el clima hacen una arquitectura bioclimática mucho más interesante que los que no trabajan nada de clima, que trabajan solo el concreto. Entonces, yo creo que la formación en la ESA precisamente es buena, porque además son ingenieros. Yo pude comparar, o sea, jóvenes arquitectos egresados de la ESA y otros, son a la vez ingenieros y arquitectos. Eso le da bastante. Se ve en el mercado del trabajo, ¿no? Muchos arquitectos despachos prefieren a los egresados de la ESA, eso hay que decirlo. Pero eso es nada más arquitectura e ingeniería, por eso es muy bueno, porque es un principio de multidisciplinaridad, digamos. Sabemos que los estudiantes que saben construir, y no todos los estudiantes que salen de escuela de arquitectura del país, no todos saben construir. Y ustedes sí. Yo creo que es a través de tema. Yo personalmente soy a la vez arquitecto y antropólogo y he trabajado bastante la vivienda tradicional, la vivienda indígena en México, y con una perspectiva a la vez de antropólogo y de arquitecto. O sea, cómo se construye, cómo ha sido construida la casa tradicional, etcétera, sus materiales, sus principios de construcción y también su simbolismo, qué significa, etcétera. Y yo creo que es a través de temáticas que se puede trabajar juntos. Por ejemplo, lo descubrimos bastante aquí, a través de los trabajos que hacemos. Hay posibilidades de trabajar sobre temáticas un poco más globales, digamos. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Hay pocos trabajos de cuáles son los impactos del cambio climático sobre el hábitat, por ejemplo, ¿no? Y para eso, no solamente un arquitecto lo puede hacer, tiene que haber otras disciplinas para trabajar eso, ¿no? Y hay mucha resistencia también en los gremios, el gremio de los arquitectos, ¿no? Cuando veo a veces reuniones del colegio de los arquitectos, que son puros arquitectos, ¿no? Y eso a mí personalmente me molesta un poco, que no todos los arquitectos tienen el saber, hay otros, ¿no? También
la prueba está que en las investigaciones que hacen los estudiantes hay toda una parte histórica. Eso que tiene que ver con métodos de historiadores. Y eso los hacen los estudiantes de arquitectura. Entonces ya empieza a haber desde las metodologías que utilizan aquí los estudiantes en maestría y doctorado, utilizan métodos de historiadores. Entonces eso es muy bueno en ese sentido. Y yo creo que por ahí va la cuestión. Yo muy rápidamente quiero hacer un comentario al respecto y aprovecho para preguntarles a los coordinadores. Recientemente en una conferencia precisamente de redes, el doctor Aranda, el secretario de investigación de IPN, decía que para trabajar en redes lo que hay que tener muy claro es que el esquema tradicional y jerarquizado cambió. O sea, no hay un coordinador o un jefe y gente que trabaja y gente que... No. El trabajo en red es un trabajo en equipo y en donde todos son iguales. Tú decías, bueno, tú tienes mejor ingeniero, el arquitecto o el ingeniero arquitecto. Para trabajar en este equipo, en esta red, hay que considerar que todos somos iguales, alumnos, profesores y todas las disciplinas. Yo estoy de acuerdo con este comentario. Les pregunto a los que trabajaron en este trabajo dentro de una red, ¿qué piensan al respecto? Bueno, en lo personal, yo estudié letras y periodismo, la maestría en historia y el doctorado en antropología. Entonces, los límites disciplinarios para mí, de verdad que no son un tema, ¿no? Ya lo superé ese tiempo. Yo, cuando me preguntan este tipo de cuestionamiento, siempre digo que utilizo lo que necesito para exponer el tema que me interesa. O sea, no me importa de quién sea la técnica, de quién sea el método, si lo necesito para responder a las preguntas que me planteo, lo uso, lo aplico con el mejor rigor que pueda, con mayor detalle, dialogo mucho con colegas de otras disciplinas, les mando los textos para que los revisen, me den sus opiniones y entonces ya luego lo publico. Y es un tema muy antiguo, o sea, hay que recordar a Brodel, a Evans Pritchard, a Wallerstein cuando hablaron ya de la reunión de las ciencias sociales, ¿no? Ellos decían, si no podemos coincidir en temas, sí podemos coincidir en metodologías y en técnicas. Entonces, además de la diversidad de temas que hay que se pueden abordar desde distintas disciplinas, pues siempre los métodos serán un punto de encuentro para ponernos a dialogar. Ahora, en la actualidad, la realidad es que muy pocas investigaciones de estos temas de gestión de riesgos y desastres y cambio climático, muy pocas son encabezadas por investigadores de ciencias sociales y humanidades. La mayoría son ingenieros o son especialistas formados en las ciencias naturales y todavía hay esas resistencias, ¿eh? Yo lo he expuesto en algunos eventos en donde digo, a ver, perfecto, vamos organizando un proyecto, pero que ya no lo dirija alguien de las ciencias naturales, que lo dirija alguien de antropología o de historia, y los ingenieros luego empiezan como a cabrestear, ¿no? Entonces, en el discurso sí hay muy buena voluntad, pero ya en las acciones como que de repente necesita existir más voluntad. Pero de que se está presentando este diálogo, yo creo que sí se está realizando y creo que cada vez es más evidente. En este libro en particular se hicieron grupos de trabajo por las líneas que ya tiene establecidas redes CLIM y en esos grupos establecieron cuáles iban a ser las temáticas y cómo iban a ser abordadas. Pero no hubo un consenso grupal, como bien lo mencionaba yo al principio, todos en una misma sala y vamos a exponer este tema, ¿no? Eso está complicado porque además en estos tiempos las distancias, las actividades, las agendas de todos es muy difícil. Tan así, en este momento de los autores de este libro, pues nada más estamos 3, ¿verdad? Sí, allá. Entonces, los demás, todos los 20 y tantos que participaron están en algún lugar del país o del mundo. No, están ahí. ¿Sí? Entonces, en la red virtual, ¿no? Hay una mano que se levantó ahí atrás. No, hay todos, sí es cierto, hay una coautora del libro. Ahorita está en Cali, Colombia, en un taller precisamente con algunos habitantes sobre cuestiones de agua.
por eso no pudo venir, de hecho. Cuando la vi, la invité, pero no podía venir. ¿Tienen otras preguntas? ¿O cerramos y vamos con el vinito? ¿O mejor? No somos así, pero bueno, entonces les agradecemos a todos también y a los virtuales auditores, televisores, de haber asistido en directo o en podcast. No sé, supongo que en la ESIA va a ser un podcast, supongo. Está en vivo también, pero también en podcast, ¿no? En el Facebook, ¿no? Bueno, entonces, gracias a todos. Los que quieren adquirir el libro está afuera, lo pueden adquirir en impreso.